Hola chicos, bienvenidos a este retorno a las clases online después de las 2 semanas con ausencia de actividades académicas, vacaciones en teoría, aunque sabemos que en la práctica no fueron vacaciones normales para absolutamente nadie por el contexto que estamos viviendo. Chicos, en este video vamos a retomar los contenidos que estábamos trabajando vinculados al género narrativo. Voy a intentar que los videos sean un poco más breves, ¿ya? Más breves, pero voy a intentar subirles más a la semana. Supongo que eso es mejor. Es que si son más breves se suben más rápido y la verdad es que con la extensión que estaba trabajando se demora muchísimo en subir los videos. Entonces quiero trabajar con una modalidad más cortita, menos minutos y que sea más expedito para subir. Chicos, la clase pasada estuvimos trabajando con los narradores y hablamos de que había 4 tipos de narradores. Estudiamos 4 tipos de narradores. Era, por una parte, el narrador protagonista, que es cuando cuenta su propia historia. Teníamos también un narrador personaje o testigo, es cuando se contaba la historia de otro personaje que estaba involucrado en el relato, que es el protagonista, pero no es él quien cuenta su propia historia. Por ejemplo, si en Harry Potter la historia estuviese narrada por Hermione o por Ron, que cuentan las aventuras de un joven que se llama Harry Potter, no la cuenta el mismo Harry. Tenemos también el narrador objetivo, que es aquel que yo les comenté que era como una cámara de video, ¿cierto? Que tiene un conocimiento parcial o relativo de lo que va sucediendo dentro de la historia. Y por otro lado teníamos el narrador omnisciente, que es aquel que tiene conocimiento absoluto de todo lo que ocurre. Y hoy día, después de después de ver los narradores, vamos a pasar a los personajes. La definición de personajes, chicos, se las voy a dar yo porque aquí en la pizarrita no tenía suficiente espacio. Vamos a entender por personajes entonces a entes de ficción creados por el autor y participan, por supuesto, dentro de la obra narrativa. Es importante señalar que estos personajes, como les comenté, son creados por el autor, es decir, por la persona que escribió esta historia, pero nosotros como lectores vamos a conocer los personajes, escúchenme bien, vamos a conocer los personajes por medio de la voz del narrador. Recuerden que el narrador también es un ente ficticio, es una voz ficticia. Así definimos narrador, como la voz ficticia creada por el autor que nos va contando los hechos que acontecen en la historia. Y entre esto nos presenta también los personajes. Recuerden, son creados por el autor. Y chiquillos, en cuanto a la clasificación de personajes, podemos encontrar muchísimas. Hay muchas aristas desde las cuales podemos analizar y clasificar los personajes. Pero yo seleccioné con ustedes, para trabajar con ustedes, dos aristas. Podemos clasificar, y esto es lo que tengo anotado aquí, se lo voy a intentar mostrar mejor. A ver. Creo que ahí se ve mejor. Ya. Podemos clasificar los personajes según la participación que tienen a lo largo del relato, o también se conoce esta tipología como de importancia. ¿Cuánta importancia tienen los personajes dentro del relato? Entonces, recuerden, niños, los personajes son entes ficticios creados por el autor y participan dentro de la obra narrativa. Y se pueden clasificar de distintas formas. Una de ellas es por medio de su participación e importancia. Y esta tipología es bastante intuitiva. Por supuesto, es súper lógico. Yo sé que ustedes podrían contestar si estuviesen acá.
¿Cómo se llama o cómo se conoce al personaje que tiene más importancia dentro de una obra? Aquí lo tenemos, ¿cierto? El protagonista. Es aquel que tiene mayor importancia dentro de la obra. Hay otros personajes que también son relevantes dentro de la obra, que apoyan al protagonista y que si bien la historia no gira en torno a ellos propiamente tal, sí tienen una participación bastante activa. Eso es lo que conocemos como personajes secundarios. ¿Ya? ¿Se ve? Creo que ahí se ve un poquito más. Y en tercer lugar vamos a tener personajes que no tienen mayor relevancia dentro de la historia. Es más, muchas veces se explica este tipo de personajes como aquellos que podríamos sacar de un relato y el relato no sufriría mayores alteraciones. Esos son los personajes episódicos, también conocidos a veces como incidentales. Son personajes que en general sus características, por ejemplo, o su rol dentro de la historia no es tan relevante. Les doy un ejemplo. Supongamos que les cuento una historia, leemos un cuento en el cual un personaje toma un vuelo y toda la historia transcurre dentro del vuelo. Este personaje, que es un adolescente igual que ustedes, va acompañado de su madre y su hermana menor. Y va contando lo que va haciendo su madre, su hermana menor, va contando lo que él va sintiendo, etcétera, lo que va haciendo en el avión, etcétera. Tendríamos, por supuesto, que el protagonista es este niño, el adolescente que va en el avión. Como personaje secundario, les comenté, podríamos tener a su madre y su hermana, que también participan de la historia. Podríamos decir que un personaje episódico podría ser, por ejemplo, la aeromoza o azafata. Si en algún momento del vuelo le pregunta si quiere algo para tomar, por ejemplo, o le pide que utilice el cinturón de seguridad, o él le pregunta algo a la aeromoza y ella le contesta, podríamos hablar de un personaje episódico. ¿Por qué? No es realmente relevante si este personaje es, por ejemplo, hombre o mujer. No sabemos en la mayoría de los casos su nombre, no sabemos su edad, no tenemos idea de lo que está pensando y tampoco es relevante, no importa para entender la obra. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos otro tipo de clasificación, que ahí se ve mejor, que es según la motivación y el rol que cumplen los personajes. Este puede ser un poco más complejo de entender, pero voy a intentar de que lo entiendan. Pero me falta anotar algo ahí. Un momento. Ya. Tenemos, según su motivación y rol, a un personaje que vamos a conocer como sujeto o también como héroe, que es aquel que frente al conflicto narrativo, al conflicto principal, va a decidir tomar acciones, va a decidir hacer algo al respecto. Eso entonces va a ser el sujeto que también conocemos como héroe. Y en general, si bien esto no es un personaje propiamente tal, también se considera dentro de este esquema, en general el sujeto sale a buscar un objeto, que es lo que les intenté anotar en ese rincón, pero no se alcanza a ver. Ahí está, objeto. Entonces, el sujeto o héroe va a ser el personaje que frente a un conflicto decide actuar, decide tomar cartas en el asunto y sale a buscar algo, tiene un objetivo. Ese objetivo en general se conoce como el objeto, que puede ser una cosa tanto concreta, no sé, por ejemplo, en Dragon Ball buscaban las esferas del dragón, súper concreto, o puede ser algo más abstracto, como el amor, la estabilidad, la tranquilidad, etc. También tenemos a un personaje conocido como ayudante, que como su nombre lo indica, es aquel que va a ayudar al sujeto o héroe. Puede ayudarlo con conocimiento, puede ayudarlo con una participación
como secundaria o puede ayudarlo dándole herramientas necesarias para que él pueda lograr su objetivo. Y por supuesto que, como siempre, vamos a tener, el sujeto va a presentar dificultades y esas dificultades en general se encarnan por medio de un personaje que es el oponente. ¿Por qué el sujeto no puede conseguir su objeto tan fácilmente? Porque hay alguien que se opone, alguien que le hace la vida difícil, entre comillas, y eso sería el oponente. Por ejemplo, pensemos en Harry Potter, en la última película de Harry Potter. No sé si las vieron. Ya, pero en las dos últimas películas, porque están divididas en parte 1 y parte 2, Harry Potter es obviamente el sujeto. Tiene un conflicto, que él necesita encontrar unas cuestiones que se llaman las reliquias de la muerte. Tiene ayudantes, por supuesto, que son sus amigos, principalmente, y también su ex profesor, que era Dumbledore. Y el objeto serían las reliquias de la muerte o impedir que Voldemort triunfe. Y el oponente, por supuesto, que sería Voldemort. Es lo que tradicionalmente también podemos reconocer en algunos casos, no siempre, como el antagonista. Ya chicos, y la segunda parte de lo que necesito hablarles de hoy es de un concepto que se llama personaje tipo. Y para esto les voy a pedir que revisen la página 49 de su libro. Es más, para que lo entendamos mejor, yo les voy a ir leyendo esta página en el video y la voy a ir comentando brevemente. No tiene sentido que se los anoten en la pizarra porque el material está acá. Si ustedes no tienen su libro, recuerden que yo lo subí a Classroom. Entonces, les voy a leer rápidamente. Los personajes tipos son los personajes que reúnen un conjunto de características físicas, psicológicas y morales preestablecidas y reconocidas por los lectores. Es, chiquillos, lo que nosotros identificamos cuando leemos un libro, por ejemplo, o vemos una película como el típico algo. Si usted, por ejemplo, le va a contar, tenemos prueba de lenguaje del libro, su compañero, su mejor amigo no leyó el libro y usted se lo empieza a contar, si de repente le dice, mira, este personaje es como el típico mujeriego, o el típico cabro joven que cree que las sabe todas, o este personaje es la típica, no sé, vecina amargada. Nosotros nos hacemos una idea rápidamente de a qué se refieren. No se necesita ahondar más. Si a mí me dicen, por ejemplo, este personaje, o pensémoslo más, pensemos en una película de terror. En general los protagonistas, miren, más específico, la protagonista de una película de terror, en general, ¿cómo es? En general nunca es una anciana, siempre es una mujer joven. En general nunca es una mujer, voy a decir una característica física, en general nunca es una mujer subida de peso, siempre es una mujer flaca, joven y flaca, muy joven, muchas veces adolescente. En general siempre es muy atractiva. Siempre las protagonistas de películas de terror suelen ser muy atractivas. Podríamos hablar que por ahí va el personaje tipo. Cuando usted le dice, mira, en esta película de terror la protagonista es la típica niña bonita, ya nos imaginamos inmediatamente cómo es. En general un pelo largo, rubio, lo típico que vemos en las películas. Lo mismo pasa con la literatura. Así vamos a entender los personajes tipo. Por eso dice que tiene un conjunto de características físicas. Pensemos en la protagonista de la película de terror. Va a ser flaca, va a ser bonita, va a ser quizás alta. Psicológicas. La protagonista de la película de terror en general es una mujer que en general las pintan como valientes. No sé, siente un ruido extraño y sale a explorar la casa y ni siquiera prende la luz. Ya, una mujer valiente. Ahí tenemos una característica psicológica. Y también características morales preestablecidas y reconocidas por los lectores. Todos entendemos más o menos de qué estamos hablando. Estas características se repiten de forma casi idéntica en obras literarias de distintas épocas. También lo pueden pensar con el cine. Probablemente en las películas de los años 80 de terror, y de hecho es real, yo he visto películas de terror de los 80, las protagonistas igual son mujeres flacas y bonitas.
Es más, yo he visto cine de terror asiático y si bien las actrices son asiáticas con rasgos orientales, igual son flacas y bonitas. Igual que las películas que hacen en Estados Unidos, igual que las películas de terror que han hecho en Chile. A continuación presentamos algunos de los personajes tipo y en esta parte vamos a avanzar bien rápido, bien dinámico, porque es súper reconocible por nosotros. Quizá no va a ser tan fácil reconocerlo en obras literarias porque quizá ustedes no tienen un bagaje tan grande de literatura, pero sí va a ser muy reconocible en términos de cine. Vamos a ver, o de caricaturas. Primero, el anciano o la anciana son hombres o mujeres que se destacan por su sabiduría y liderazgo al interior de una comunidad. Yo les voy a dar dos ejemplos. Lo que hablábamos hace un rato de Harry Potter. El profesor de Harry Potter, Dumbledore, él es claramente el personaje tipo del anciano sabio. ¿Y qué característica física encontramos en el anciano sabio? En general, una barba blanca, frondosa, un pelo también cano. El anciano sabio en general siempre ocupa anteojos, ¿cierto? Y se van repitiendo. Yo les puedo hablar, no sé, en Kung Fu Panda. Creo que hay un anciano sabio también. O en Dragon Ball, el maestro Roshi, creo que se llamaba, también responde a esta misma tipología de personaje. Y así ustedes pueden pensar un montón de libros y un montón de películas donde va a aparecer un personaje de un anciano que va a ser muy sabio y que le va a entregar ciertos conocimientos a nuestro protagonista. Segundo personaje tipo, el detective. Es un personaje que resuelve un enigma policial y restablece el orden gracias a su ingenio y capacidad de observación. Suele ser una figura solitaria y distante. El personaje tipo del detective, yo creo que por excelencia, Sherlock Holmes, ¿cierto? También tenemos, no sé, los que ven anime por ahí, el detective Conan, no sé. Típico, es un típico personaje y casi siempre lo visten igual también. Si se fijan, son súper estereotipados. Que está mi gatita atrás. En tercer lugar tenemos el personaje del avaro. Es un viejo que guarda obsesivamente su riqueza y se niega a compartirla. En Los Simpsons, por ejemplo, tenemos un personaje que representa totalmente el avaro. ¿Cuál es? Uno que hace así con las manitos. El señor Burns. Y se está colando mi gatita en el video. En Bob Esponja también tenemos el personaje tipo de el avaro. En cuarto lugar tenemos el caballero. Es un hombre honorable que vive de acuerdo a un ideal de conducta y cuya misión es proteger el orden social. Esto es mucho más reconocible en obras más antiguas. Pero es por supuesto un personaje muy correcto que cumple las reglas, que cumple lo que está establecido. Tuve que interrumpir la grabación porque mi gatita estaba muy inquieta y estaba pidiéndome atención, perdón. Chicos, el resto, los 4 que faltan, no se los voy a leer porque el video me está quedando muy largo, más de lo que quería. Entonces voy a pedir que trabajemos con ellos en la actividad, en una actividad muy breve. Incluso que me gustaría que la hicieran en grupo, pero como no se puede, bueno. Si usted puede ponerse de acuerdo con un amigo para trabajar juntos, sería ideal. La idea es que de los 4 que quedan pendientes, de El seductor o Don Juan, de la dama, del pícaro y de la madrastra, busquen 2 ejemplos en tanto literatura o cine, lo que ustedes quieran, o caricaturas, obras audiovisuales. Que me digan, por ejemplo, la madrastra la podemos ver en tal obra, en tal personaje. Y que la envíen por el Classroom, ¿ya? Eso, chicos. Cualquier duda, saben que me pueden contactar al chat y voy a ver si les hago también resolución de dudas por Meet. Cuídense mucho y que estén muy bien.